una pequeña palabra de las lecturas. Viene el próximo año, en marzo, esta banda británica Coldplay. No sé todo el revuelo que ha habido por lo de las entradas. Se compraban y que la página no aguantaba y se cayó, y que al fin abrieron otro concierto. Y al menos, bueno, en las redes sociales que he visto, mucha gente quejándose que es una barbaridad y que no sé cuánto, que qué mala esta empresa que tenía que vender los tiquetes, etc. Bueno, lo que quiero señalar aquí es la sensación de quedarse sin entrada. De las cosas más horriblísimas que yo hasta el momento he vivido de sacerdote es tener que celebrar una Semana Santa donde la gente se quedaba sin entradas para entrar a las celebraciones. Horriblísimo. Dios nos libre volver a tener escenarios parecidos, donde yo vi pleitos de gente que se agarró, bueno, sí se puede decir, ¿verdad? Que sí agarró, porque sí reservó, porque no reservó, que a qué horas abrían, y qué feo la sensación de quedarse por fuera. Y hoy Jesús, en este camino que va hacia Jerusalén, aprovecha la pregunta que le hace alguien sobre la cantidad de las personas. ¿Verdad? Una curiosidad sobre si son muchos o pocos los que se salvan. Y Jesús ni le responde, y más bien, como siempre, responde lo que él quiere para dar enseñanza de lo que él quiere. ¿Y cuál es la enseñanza? Que lo que él quiere es que nadie se sienta seguro de su entrada. Y no porque tenemos que estar temblando de miedo sobre nuestro camino de salvación, sino lo que le había pasado a los hermanos judíos en este momento era que, como se sabían del pueblo de Israel, como se sabían del pueblo elegido, entonces se creían con su entrada asegurada, ¿verdad? Con su entrada asegurada. Cuando esta situación de las entradas y que mi familia quería venir, entonces yo les dije, está bien, bienvenidos, pero ustedes tienen que meterse a buscar entradas. Nada de que yo le voy a guardar entradas ni nada, ¿verdad? Por aquello, si alguien pensó que mi familia estuvo aquí porque el Padre le guardó entradas y lo pensaron, se van a ir al infierno, porque no fue así, ¿verdad? Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Y por eso Jesús pone un ejemplo, ¿verdad? Dice, vendrán de lejos, o sea, vendrán gente que no es del pueblo de Israel y se van a sentar a la mesa, y los que tenían que sentarse a la mesa van a quedarse por fuera. Los que tenían la entrada se van a quedar por fuera, y aunque los que tenían la entrada van a decir, Señor, ábrenos, pero si, ¿cómo no? Si comimos juntos, si yo fui catequista, si yo fui ministro, si yo ayudé un montón, yo hice el portal un montón de veces. Y yo voy a decir, no los conozco. Aléjense ustedes que hacen la maldad. Entonces podemos decir, bueno, es que Dios es tan amoroso, tan amoroso, tan amoroso, que nadie te va a condenar. Es verdad, Dios es amoroso, es amor, está hecho de amor, dice Santa Catalina de Siena. Y porque es amor, envió su Hijo al mundo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por eso es amor. Sin embargo, la recomendación que le dice Jesús a los discípulos en este caso es una palabra que no nos gusta, ¿verdad? Ante la pregunta, ¿es verdad que se van a salvar pocos? Y Jesús no se metió en estadística y censo, sino que responde, esfuércense. Y eso nos da a nuestra vida espiritual un verbo que no nos gusta mucho, y es que hay una parte de nosotros que se llama la ascesis, la ascética, que es el esfuerzo mío que yo tengo que poner en mi vida espiritual. Es decir, la vida espiritual es un esfuerzo.
La vida espiritual no brota espontáneamente ni a veces ni gustosamente. Tiene que haber un esfuerzo de mi parte, ¿verdad? Hay cosas muy lindas de la vida espiritual que tal vez usted haga sin mucho esfuerzo. Es más, que está deseando. Tal vez no siempre en la vida espiritual, pero va a haber aspectos y circunstancias en las cuales usted va a tener que hacer un esfuerzo. Usted y yo vamos a tener que hacer un esfuerzo. Esfuércense, dice, por entrar por la puerta angosta. Y efectivamente el verbo que utiliza Lucas aquí es el verbo de hacer un esfuerzo, de hacer un trabajo. Hay que esforzarse para rezar. Esfuércense. Hay que esforzarse para hacer la caridad, hay que esforzarse para quedarse callado, hay que esforzarse para no gritarle al vecino, hay que esforzarse. Y por eso entonces dice, el Señor nos recuerda a todos de que también parte de nuestra salvación es un esfuerzo. Sí, es que Dios es amor, entonces como Dios es amor nos vamos a salvar todos. Ya repito, porque es amor envió a su Hijo al mundo para que murió por él, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Y San Agustín agrega, Dios que te creó que sin ti no te salvará, sin ti. Es decir, hay una parte de estas entradas que ocupan de nuestro esfuerzo, Creo yo que nos hace muy bien, no por temor, sino por amor, nunca sentir que tengo asegurado nada. San Pablo dice después, el que esté de pie, cuidado y no caiga. ¿Verdad? Cuidado y no caiga. Entonces, con esto del concierto abrieron un segundo concierto y mucha gente se quedó por fuera. Lo que pasa con la salvación es que es una sola oportunidad al final de nuestra vida. Después ya no hay más conciertos. No, hasta que lleguemos al final de nuestra libertad, allí es donde, hasta el final de nuestro tiempo, allí es donde se nos acaba la oportunidad a nosotros de haber vivido de tal forma, de habernos esforzado, no para ganarnos la salvación, sino para cuidar las entradas que ya el Señor nos dio, ¿verdad? Que ya hemos hablado en otra ocasión. Entonces, esfuércense. Y lo segundo, que de verdad no quiero, me rehúso porque, ¿cómo se le ocurre a la liturgia regalarnos estos 5 versículos donde es un pozo, cada palabra es un pozo? Y yo decía, Señor, pero bueno, ¿de qué comparto? Hasta me dan ganas de decir, bueno, no voy a decir nada mejor, pero no me aguanto. Vean San Pablo en su madurez lo que dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Digamos, por ejemplo, esa parte de ahí. Y no se trata de que el Espíritu es un traductor entre Dios Padre y nosotros, sino es que lo que traduce no son las palabras, sino lo que traduce son las intenciones, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y yo creo que el cristiano que va creciendo en la madurez espiritual tiene que llegar a enunciar y decir, Señor, no sé pedir lo que me conviene, sé pedir lo que quiero, pero no sé pedir lo que me conviene. Y no siempre lo que yo quiero y no siempre lo que a mí me gustaría es lo que me conviene, porque hay cosas
que me convienen más no tenerlas que tenerlas. Hay experiencias que estoy viviendo que me conviene para mi salvación más tenerlas que no haberlas tenido. Padre, y entonces uno ¿cómo sabe qué le conviene o qué no? Bueno, hay un discernimiento cristiano que nosotros podemos hacer sobre algunas cosas, pero en el plan perfecto de Dios, el que sabe qué conviene o qué no, solamente Dios. Y al final, cuando vemos la vida de los santos, que pasan cosas indecibles, traiciones, abandonos, calumnias, pobreza, enfermedad, al final lo que los santos hacen es que se abandonan sabiendo que lo que están viviendo no necesariamente Dios lo ha producido, pero sí que Dios lo sabe utilizar para la conveniencia, porque convienen. Claro que es más fácil. Claro que es más fácil que operaron a Omarcito y que la operación salió bien, no le hicieron lo que necesitaba, pero la operación bien. Y claro que es más fácil decir, bueno, bendito sea Dios. Y si hubiera sido al revés, y si el neurocirujano hubiera tocado una parte, un milímetro más hacia la derecha o a la izquierda, y mi sobrinito hubiera quedado, ¿será tan fácil decir, Dios sabe lo que conviene? Por eso la oración es muy importante siempre iniciarla en la Trinidad y abandonarnos en el Espíritu, porque dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está claro, somos débiles. Aquí nadie es Superman, Batichica, nadie es un superhéroe de la vida espiritual. Incluso los santos que pudieran tener una relación de amistad profunda con Dios, se saben débiles frente a Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Yo les voy a explicar, perdón, cómo yo veo esto. Seguro teológicamente es incorrecto, pero yo me lo imagino así. Entonces no me hagan caso, nada más les estoy contando cómo yo me lo imagino. Yo me imagino que entonces yo vengo, ¿verdad? Y vengo al Santísimo, o voy a rezar. Y entonces empiezo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Espíritu, como lo invoqué, viene y me cubre con su sombra mientras yo estoy allí sentado. Entonces, como invoqué la Trinidad, el Padre y el Hijo están pendientes y el Espíritu me está cubriendo. Y entonces yo empiezo, como yo soy débil, como yo no sé pedir lo que conviene, entonces yo empiezo a rezar. Padre Celestial, bendito seas, ¿verdad? Vengo a pedirte, Señor, que este año la Liga gane un campeonato más. Entonces el Espíritu Santo oye eso, el Padre dice, ¿qué dijo Toto? Dice, ha dicho que Él quiere que al final de su vida la salvación no le falte. Entonces Toto sigue diciendo, yo te pido, Señor, te pido por Omarcito y por todos los enfermos, para que pueda salir bien. Entonces Dios Padre dice, ¿qué ha dicho Toto? Ha dicho que a las personas que ama, Él quisiera que al final de su vida no les falte la salvación. Yo te pido, Señor, para que mis amigos todos estén bien. ¿Qué ha dicho Toto? Ha dicho que sus amigos quieren que al final de su vida no les falte la salvación. ¿Por qué? Porque Toto no sabe pedir, sino que pide a lo que ve más cerca, lo más cerquita. Claro que podemos pedir por alguien que no tiene trabajo, claro que sí. Pero sobre todo el Espíritu traduce. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Señor, te pido que puedas bendecir a fulano con un carro. ¿Qué ha dicho Toto? Dice el Padre, el Espíritu. Que tiene un amigo que nunca le des un carro porque es muy loco para manejar. Entonces, qué bueno es saber que cuando me abandono en el Espíritu
Y me pongo en la presencia de Dios y yo pido mis cosas, mis tonteras, mis cosas de corazón, de dolor, de súplica, de tanto temor, de tanto dolor. Y todo eso se lo presento a Dios. Y que el Espíritu Santo lo va a traducir. Que el Espíritu lo va a traducir para que de lo que le estoy pidiendo nos dé lo que conviene. Dice, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, o yo, pido conforme a mi propia voluntad. Yo le invito, bueno, eso apenas son 2 versículos, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. Yo le invito que hagamos la experiencia del abandonarnos en el Espíritu. Señor, y que cuando estoy atravesando, viviendo algo que yo no veo cómo conviene esto que yo estoy viviendo, te suplico, Señor, que mi fe sea más grande que mi entendimiento, para poder enunciar y decir que todas las cosas convienen para el bien de aquellos que aman a Dios, como termina San Pablo diciendo. Claro, es que esa es la cuestión lógica. Cuando yo he pedido a Dios el Espíritu Santo traducido y estoy en medio de la vida y me pasan cosas, confío que todo lo que me está pasando pueda convenir para el bien, para mi propio bien, para el bien de los que aman a Dios. No necesariamente, repito, que Dios me lo esté enviando, sino de que Dios de eso saca provecho, conveniencia para mi salvación. Bueno, le pido al Espíritu Santo que haya traducido para ustedes y para mí la profundidad de estas riquezas que nos regala el Señor a través de San Pablo. 2 cosas entonces. ¿Ya compró la entrada? ¿Ya compró la entrada? No. El Señor me la regaló, sí. No tiene que comprarla. Lo que pasa es que con que usted la tenga significa que tiene que cuidarla. Y tener que cuidarla significa que esfuércense, ¿verdad? Esfuércense. No teman, este es uno de los esfuerzos que más vale la pena. En la vida, esfuércense en su vida sacerdotal, esfuércense en su vida matrimonial, esfuércense en su soltería, esfuércense en su viudez, esfuércense. Y lo segundo, abandonarnos en la traducción y en la petición de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo sabe pedir, traduce aquello que nosotros ni siquiera sabemos enunciar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.